Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar nuevamente. Vamos a conocer hoy un poquito del procedimiento de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para empezar, vamos a conocer un poquito del concepto, ¿no? Que nos dice, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es un medio de control constitucional que discrecionalmente tiene el máximo tribunal del país para que averigüe, ya sea de petición de los sujetos legitimados o de oficio, las posibles violaciones o las garantías individuales. Para tal fin, designan una comisión, la cual concluye su investigación con un informe sin efectos vinculantes que hace llegar a aquellos que posiblemente incurrieron en la violación de garantías. Entonces, esta facultad de investigación la vamos a ver plasmada en un informe que no va a tener como tal efectos vinculantes y que se hace llegar a aquellos que posiblemente incurrieron en la violación de las garantías. ¿Ok? Esto va a ser un medio constitucional, un medio de control constitucional. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser nuestro máximo tribunal constitucional. ¿Cuál es el fundamento? El artículo 97 de la Constitución nos dice, los magistrados, las y los magistrados de circuito, así como las juezas y los jueces de distrito, serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos de procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables. Durarán 6 años en el ejercicio de su encargo y al término de los cuales, si fueran ratificados, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. Ella nos dice aquí, en ingreso, formación y permanencia de los magistradas y magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distrito y demás personal de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación se sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones aplicables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. Aquí en este párrafo ya nos menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a poder ordenar que se averigüe alguna conducta de algún juez o de algún magistrado. Y este sería su fundamento, o así nos lo marca la ley, que el artículo 97, párrafo tercero, es el fundamento para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre en esa etapa de investigación. ¿Cuáles van a ser sus antecedentes? Dice, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualmente se encuentra prevista en el artículo 2 y 3 de la Constitución Federal. Tal cual facultad apareció por primera vez en el proyecto de Constitución presentado por Venustiano Carranza y aparentemente fue una sorpresa constitucional porque no existían antecedentes al respecto. Durante el gobierno de Venustiano Carranza se le dio a la tarea de pacificar el país, reorganizar la administración y los poderes y hacer valer la Constitución que había sido promulgada. Entonces, Venustiano Carranza se dio a la tarea de leer la Constitución y ir haciendo valer todo lo que en ella venía establecido. Y una cosa que venía inmersa en él, pues era esto, ¿no? Sobre la investigación y la facultad que tenía la Suprema Corte de hacer este procedimiento de investigación. Valencia Valladolid encuentra dos antecedentes al párrafo en cuestión. El primero consiste en la intervención de la Suprema Corte de Justicia en 1874 con el objeto de juzgar la incompetencia de origen de los funcionarios con base en el artículo 16 de la Ley Fundamental de 1857. Esta resolución sería antecedente, señala el doctor Jorge Carpizo,
del tercer párrafo del artículo 97 en cuanto a la tesis de incompetencia de origen es antecedente de nuestro actual párrafo tercero, porque este último es solo una fundación investigatoria y además en el constituyente de 1917 se trató de alejar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del conocimiento de cualquier cuestión de naturaleza política. Entonces, aquí nos dicen que desde 1874 se empezó a implementar esto. ¿Por qué? Con el objeto de juzgar la incompetencia de los funcionarios, con base en los artículos 16 de la Ley Fundamental del año 1857, en donde anterior a eso y también después a eso, se trató de alejar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decirle, ¿sabes qué? Tú no estás facultado, cuando sí, en la Constitución se le daba esa facultad. Otro antecedente fue el que indica Valencia-Valladolid, según lo cita Jorge Carpizo también, que consiste en la averiguación de la Suprema Corte que ordenó practicar con motivo de los sucesos acontecidos en el puerto de Veracruz los días 24 y 25 de 1879. En estos hechos, según el citado autor, donde se encuentra el verdadero antecedente del párrafo tercero del artículo 97 constitucional, por lo cual reseña los acontecimientos y documentos que los poderes federales se intercambiaron por ese motivo. ¿Ok? Después nos dice que constitucionalmente, al proclamarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en el tercer párrafo del artículo 97 se estableció por primera vez en un ordenamiento la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este precepto, en su parte relativa, disponía y nombrará a alguno de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designará a uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente o le pidiera el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras de la Unión o al gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual o la violación del voto público o algún otro delito castigado por la ley federal. Así nos decía en 1917 este tercer párrafo del artículo 97. ¿Ok? Nos dice nuevamente, y nombrará a alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designará a uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras de la Unión o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía o la violación del voto público o algún otro delito castigado por la ley federal. ¿Ok? Nos damos cuenta que aquí ya nos viene dando algunos casos específicos, ¿no? La violación de alguna garantía, la violación del voto público o de algún otro delito castigado por la ley. Después, en 1977, se elimina este párrafo en donde se venía lo referente a la violación del voto público y se creó un párrafo especial para regularlo en los siguientes términos, que dice: la Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero solo en los casos en que su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de algunos de los poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se harán oportunamente a los órganos competentes. ¿Ok? Nos dice que sí ya está facultado, sin embargo, solo siempre y cuando estos hechos constituyan la violación al voto público, pero solo en los casos en que su juicio
pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección. Es decir, lo que veíamos en clases anteriores sobre los derechos electorales y lo del tribunal electoral, ¿ok? Donde ya nos mencionaban más oportunamente estos casos en los que se hacían estas violaciones. Y nos dice nuevamente, los resultados de esta investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes. Después nos dice que en 1987 volvió a modificarse el artículo 97 constitucional, cuyo segundo párrafo a continuación se transcribe. Nos decía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar a alguno o algunos de sus miembros o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o designar a uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de un estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o algún magistrado federal o algún hecho que constituya una grave violación de alguna garantía individual. Cabe resaltar que este último párrafo tuvo, entre otros propósitos, pues el establecimiento de la posibilidad de que otros poderes pudieran solicitar a la Corte el ejercicio de la facultad del análisis y además que cuando se tratara de violación de alguna garantía individual, esta fuera grave. Nos viene recalcando y cabe destacar que en todas estas modificaciones que ha tenido el artículo, nos viene dando lo mismo, que la Suprema Corte de la Justicia va a nombrar a alguno de sus miembros o va a designar para que investiguen de alguna violación o de alguna conducta de algún juez o de algún magistrado federal en algún hecho que, por ejemplo, sea una violación de derechos humanos o algún caso o alguna violación de derechos humanos pues grave. ¿Ok? Después nos dice que en virtud de las reformas de 1994 referentes al Poder Judicial de la Federación, se creó el Consejo de la Judicatura Federal, órgano que está encargado de la administración, de la vigilancia, de la disciplina de dicho poder, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral. Desde entonces, a ese órgano le correspondió la vigilancia de la actuación de los jueces y magistrados federales. De esta manera, el segundo y tercer párrafos del artículo 97 quedaron redactados en los términos siguientes. Nuevamente hacen reformas al artículo y ahora a la letra dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar a alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o designar a uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de la garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. ¿Ok? Nos damos cuenta que ya este artículo se encuentra, en virtud de la reforma de 1994, ya se encuentra así actualmente. ¿Ok? Y vemos todo el antecedente que tuvo, todos los cambios que vinieron trayendo la Constitución, que al fin de cuentas pues solo van resumiendo un poquito, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue trayendo la facultad de investigación. ¿Ok? Ahora vamos a ver la legitimación, que nos habla nuevamente del artículo 97 de la Constitución. Pues aquí nos dice que los órganos legitimados para solicitar la investigación es pues obviamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
de manera oficiosa o bien por el presidente de la República, por alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o por los gobernadores de los estados, ¿ok? Entonces, solamente ellos o estos van a tener la legitimación para poder solicitar esta investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿ok? Hay que tener en cuenta que es de manera oficiosa o bien a petición de parte. Ahora vamos a conocer un poquito del procedimiento. Realmente no existe una ley reglamentaria del artículo 97 de nuestra Constitución Federal. Sin embargo, como no existen mayores formalidades en la investigación y que además no constituye un procedimiento jurisdiccional en el que las autoridades responsables tengan que defenderse u ofrecer pruebas porque nada más es una investigación, sin embargo, la indagatoria puede realizarse por alguno de los ministros, magistrado de circuito, juez de distrito o a través de uno o varios comisionados especiales. El maestro Arteaga Nava señala que las diligencias realizadas por los comisionados deben ser públicas porque en un Estado de Derecho en garantía de quien es investigado, así debe de ser, según el artículo 20 en su apartado A, fracción tercera y cuarta de la Constitución, 154 y 185 de la Ley de Amparo y 86 del Código Federal de Procedimientos Penales. Quien como autoridad es investigado está obligado a proporcionar cuanta información se le solicite y a responder los cuestionamientos que se le hagan, pero la situación se complica en el supuesto de que se niegue a hacerlo. Quien se desempeña como investigador por nombramiento del Pleno, en principio no tiene a su disposición las medidas de apremio para los jueces para que solicite que se hagan valer al fin de hacer pues valer lo que se le solicita, ¿no? Esa investigación, el solicitar esa información. Sin embargo, la investigación debe limitarse a determinar si hubo o no violación grave de garantías, así como a precisar los hechos, en virtud de que la investigación que en su caso realice la Corte no constituye un procedimiento jurisdiccional. La conclusión que llegue pues no es una sentencia. Recordemos nuevamente que solo es una investigación para a lo mejor comenzar ya con un proceso jurisdiccional. ¿Ok? Entonces, este informe que rindan los comisionados encargados de la investigación pues no obliga a persona o a institución alguna, sino se trata únicamente de una opinión autorizada que podría o no servir para que las autoridades destinatarias, en su caso, procedan conforme a su competencia, ¿no? Lo que les decía, solo es una investigación, una indagación que nos va a ayudar a lo mejor a comenzar ya y a proceder conforme a nuestra competencia, como lo mencionábamos, ¿no? Y como nos dicen nuestros principios, ¿no? Nadie puede ser juzgado hasta ser oído y vencido. Y siempre, ¿no? Nadie es culpable hasta que no se dicte una sentencia. Una vez hecha esta investigación, la Suprema Corte de Justicia debe enviar los resultados de ella a las autoridades competentes, como lo señala la parte final del tercer párrafo del artículo 97. Entre las autoridades que pudieran resultar competentes para conocer los resultados de la indagatoria se encuentran, según sea el caso, pues la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados de los Estados, el Ministerio Público Federal, los ministerios públicos locales, así como las autoridades federales locales y en materia electoral, cual sea y dependiendo del caso de esta violación, ¿ok? Ahora vamos a ver un poquito de algunos casos. Un primer caso lo denominan el caso León y trata que a principios de 1946, con motivo de trágicos sucesos acontecidos en la ciudad de León, Guanajuato, miembros del Comité Directivo Nacional del Partido Acción Nacional, así como los abogados
Toribio Esquivel Obregón, Luis Araujo Valdivia y Javier San Martín Torres solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de investigación respecto a lo que consideraron graves violaciones de garantías individuales, violación del voto público y delitos del orden federal resultantes de estos sucesos, ¿ok? En este escrito fechado el 5 de enero de 1946, presentado por los mencionados abogados, se expusieron los siguientes hechos: que con motivo de la renovación del Ayuntamiento de León, Guanajuato, se llevaron a cabo las elecciones de dicha ciudad en las que participaron la Unión Cívica Leonesa, el Partido de la Revolución Mexicana, y que durante la votación y el conteo de sufragios se presentaron diversas irregularidades que dieron lugar a que el triunfo fuera atribuido al Partido de la Revolución Mexicana, aun cuando, según afirmaron, la Unión Cívica Leonesa hizo un conteo ante un notario público quien dio fe de una votación que favorecía a dicho partido. La Unión Cívica Leonesa gestionó ante el gobierno del estado de Guanajuato el reconocimiento del triunfo de su plantilla, obteniendo como único resultado el de que se liberaran órdenes al ayuntamiento saliente para que entregara al municipio los integrantes de la plantilla del partido PRM. Para realizar este objetivo debió haberse solicitado el auxilio de la Fuerza Federal, toda vez que desde varios días antes al 31 de diciembre próximo pasado, un contingente del Ejército Nacional guarnecía la entrada municipal, haciendo así una demostración de fuerza. El 1 de enero de 1946 se instaló el nuevo ayuntamiento para lo que se recurrió a la protección de soldados federales. Al mismo tiempo, una manifestación que se realizaba en apoyo a la Unión Cívica Leonesa fue disuelta por las tropas federales, habiendo resultado numerosos golpeados. En la noche del día 2 de enero de 1946, la plaza principal de León se encontraba animada por numerosas concurrencias. Un grupo de estudiantes obreros llevó un ataúd marcado con las letras PRM y le prendió fuego en medio de la complacencia de todos los presentes. Aquello que no pasaba de una farsa estudiantil y popular que divertía a la muchedumbre y que pudo evitarse prudente fue la señal para que los soldados federales instalados en las azoteas de la casa municipal, tras aspilleras frente a la misma y en las vocales conducentes a la plaza, hicieran descargas con rifles y ametralladoras contra la masa compacta del pueblo, que fue seguido de dispersarse haciendo uso de los carros blindados y los jeeps comprados por la nación para la defensa de la patria en contra de enemigos extranjeros. Como resultado de esa represión, según indicaron los abogados, hubo un saldo de más de 50 muertos y más de 400 heridos. Manifestaron que el gobernador de Guanajuato, en compañía del procurador de justicia del estado, se trasladó a la ciudad de León para llevar a cabo una investigación. Sin embargo, estas autoridades, junto con los militares, expusieron como resultado de sus investigaciones fotografías de toda la gente llevada a León, desde Irapuato, Abasolo, Pénjamo, Silao y San Francisco del Rincón, a razón de 5 pesos y de tragos de mezcal por persona. Cuentan que las tropas fueron agredidas, aunque de su parte no haya habido ni un muerto ni un herido, y dicen que los fugitivos ciudadanos leoneses se escudaban contra las balas con los cuerpos de sus hijos y de sus mujeres que cayeron en la matanza. Así pues, puede decirse que lo expuesto por los solicitantes se concretó a los siguientes hechos. Primero, la actuación indebida e ilegal de las autoridades locales. Segundo, la intervención de las fuerzas federales para sostener los trabajos imposicionistas y reprimir violentamente cualquier manifestación de inconformidad de los ciudadanos. Tercero,
la actividad de esas mismas fuerzas que dispararon sobre la multitud que le persiguieron cuando había, además de que mataron e hirieron a muchas personas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia turnó los escritos al señor ministro, en este entonces Hilario Medina, quien fue designado como ponente en el asunto. El 7 del mismo año, el ministro Medina hizo una extensa exposición donde consideró procedente la intervención de la Corte, propuesta que fue aprobada por mayoría de 20 votos contra uno del señor ministro Islas Bravo. En ella se analizó la aptitud, el espíritu y el alcance del artículo 97, por lo que se refiere a la facultad de la Suprema Corte de Justicia de investigación. Con base en eso y después de discutir el asunto, la Suprema Corte llegó a las siguientes conclusiones. Conforme al artículo 97, la Suprema Corte no está obligada a ordenar la investigación a la cual se refiere el precepto por la simple petición de un ciudadano o de un grupo de ciudadanos, sino cuando lo juzgue conveniente o lo pida el Ejecutivo Federal, algunas de las cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado. Recordemos que eso nos lo menciona el artículo, que tiene que ser a petición de parte, pero siempre y cuando sea el Ejecutivo Federal, las cámaras de Congreso de la Unión o a oficio, ¿ok? El verdadero papel el verdadero papel que en el concierto constitucional tiene la Suprema Corte es político, aunque ejerza también el propio tiempo funciones judiciales, supuesto que éstas presentan un marcador de carácter político, porque ellas resumen esencialmente en algo que es de suprema preferencia, mantener incólume la violencia de la Constitución sobre las demás leyes. La facultad que asigna el artículo 97 citado, pues es asimismo del orden político constitucional. La facultad investigadora es diferente de los procedimientos judiciales y de la misión de la Suprema Corte. Esta tiende a garantizar el voto, los derechos individuales y las leyes penales federales. Es una misión pacificadora, supuesto que el resultado de investigación debe establecer las bases de una decisión de naturaleza político-judicial que habrá de dictar la autoridad correspondiente. Esto quiso principar a dar forma judicial a las contenidas electorales para eliminar sus vicios y las violaciones de las garantías individuales o de las leyes penales federales, acudiendo al sólido y sereno prestigio de la autoridad del Poder Judicial de la Federación. Algunas constituciones sudamericanas han constituido cuerpos encargados de vigilar la pureza del sufragio y uno de o más miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación forman parte de ellos. En nuestro país se ha intentado algo semejante, lo cual denota una tendencia de intervención más bien de la Suprema Corte de Justicia en materia electoral, que también entre nosotros es la tela sobre la que se va a tejer la historia de nuestras sanciones intestinas. El alto tribunal, por razones poderosas, pues se ha manifestado al margen de las contiendas electorales y conservado su prestigio por encima de los partidos. Pero los hechos denunciantes asumen características totalmente diferentes a las que han ocupado la atención de la Suprema Corte. En efecto, no se trata de intervenir en una pugna electoral, porque ella concluyó y funciona una junta administrativa, local y municipal, y no el ayuntamiento que se dice impuesto, sino de investigar relativamente la indebida actividad de las fuerzas federales, con el dramático resultado de un gran número de muertos y heridos. Estos hechos que alteraron la paz pública, sembrando la concertación de las familias y también despertando un grito general de la protesta de la República, y que afectan la responsabilidad del prestigio del ejército, como la serie de hechos que ocurrieron con motivo de las elecciones
que se resulten en violaciones del voto público, de las garantías individuales y en la comisión de algunos delitos penados por la ley de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que debe intervenir ejercitando las funciones en las que encomienda el artículo 97 si ella lo juzga conveniente, pudiéndose asentar este criterio cuando con motivo de una función electoral haya determinado, haya ya involucrado derramamiento de sangre por la debida o indebida intervención de la Fuerza Armada, es llegado el caso de ejercer la facultad de averiguación, porque esta no implica pronunciamiento a favor de partido o de persona, sino el establecimiento o el establecer más bien hechos comprobados para la responsabilidad y sanciones que puedan proceder por violaciones a las garantías individuales, al voto público o a la ley federal. La convivencia a la cual se refiere esta Constitución, pues es a la que se refería la convivencia pública proveniente de la existencia de un orden constitucional, de un régimen de derecho y de su conservación. La intervención de la Suprema Corte, pues se va a traducir en suma el mantenimiento de la Constitución, alta misión que no puede eludir el dicho alto cuerpo. Por otra parte, el municipio libre es la base de la organización de un Estado, miembro de la Federación y conjunto de los estados que constituye el Pacto Federal, pues esto es fundamental en la forma del gobierno que se dio al pueblo en prejuicio de su soberanía. Lo dicho también respecto a el prestigio del Ejército Nacional. Además, el sufragio es la base de la estructura democrática de la República existente por un mandato imperativo de la Constitución, y su violación trae consigo el principio democrático establecido en el artículo 40, en donde la Suprema Corte está encargada del mantenimiento de la vigencia de la Constitución y no puede permanecer ajena a una denuncia de violación sangrienta del sufragio, porque ésta vulnera la democracia y equivale a una violación del pacto fundamental. En fin, en vista de esto, el tribunal determina que la Suprema Corte de Justicia considera conveniente ejercer las funciones que nos señala nuestro artículo 97 para averiguar por medio de una comisión de su seno si en los sucesos registrados en León ha habido violación de las garantías al voto público o la ley federal. De esta forma, el tribunal designó como comisionados para llevar a cabo la investigación a los ministros, quienes se trasladaron a la ciudad de León, Guanajuato, para efecto de que el 31 de enero los ministros comisionados informaran sobre los sucesos de León, Guanajuato, y se hiciera esta proposición al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, como consecuencia de esto, dado que este informe y en sus anexos aparecen datos bastantes para presumir que en el caso de León hubo violaciones de garantías individuales y del voto público, el comisionado de delitos federales no permitimos poner que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación evitase saber de esta investigación. ¿Por qué? Porque aunque a lo mejor la denunció una persona física, tuvo, ahora sí que en el caso y en los hechos expuestos, ya la decisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación de investigar y de averiguar. ¿Por qué? Porque no podía hacerse como de la vista gorda de, ¿sabes qué? Pues no vamos a hacerle caso, porque es solo una persona normal, sino porque ya se veían inmersas pues ya con acontecimientos grandes, y entonces por oficio fue que la Suprema Corte en este caso decidió dar a la investigación, porque como mencionábamos anteriormente, pues no tenía la facultad por ser denunciado por una persona física ordinaria. Sin embargo, les repito, o sea, por oficio fue que se dio esta investigación. Ok, pues de tarea se va a quedar hacer una línea del tiempo del procedimiento de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí vimos el procedimiento de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Espero que les haya investigado y que recuerden que solo es una investigación más, no una sentencia.